Bienvenidos a este documental. Mi nombre es Silvia Licea Delgado Bolaños y pertenezco al octavo semestre Grupo B. En este documental se abordarán diferentes temas. Entre ellos, se verá el avance tanto de los niños como de la maestra normalista, en este caso yo. También se abordarán distintos aspectos, se verán áreas de oportunidad, fortalezas, así como cosas que deben de cambiarse sí o sí o de seguir manejándose de la misma forma. Uno de los proyectos que se llevaron a cabo fue del campo Saberes y Pensamiento Científico. El tema principal era las mezclas homogéneas y heterogéneas y se llevaron a cabo experimentos con los alumnos para determinar cuál era cuál. Esta actividad estaba principalmente diseñada para que se hiciera en equipos, pero hubieron varias complicaciones, por lo que al final el experimento principal lo tuve que realizar yo con ayuda de los alumnos para que ellos mismos me apoyaran y al mismo tiempo vieran los resultados, pero yo estando como al frente para ayudarlos a realizarlos y que se realizaran correctamente, porque debido a el desorden que había en el salón no se pudo llevar a cabo como quería, que al principio la idea que tenía en mente yo era que cada alumno con su equipo hiciera los experimentos al mismo tiempo, pero no se logró llevar así. Entonces al final yo hice los experimentos con ayuda de los alumnos, les iba hablando de que ven, ayúdame, tú ven, ayúdame, vas tú, sigue, para que ellos interactuaran con el experimento, lo hicieran, pero fuera bajo mi supervisión, básicamente. Al final los niños sí entendieron las diferencias entre la mezcla homogénea y heterogénea. También descubrieron diferentes ejemplos y pudieron identificarlos por sí mismos mediante unas actividades que realizamos en la libreta. Uno de los disgustos de los niños fue específicamente eso, que el experimento lo iban a realizar ellos y al final lo realizamos en conjunto todo el salón. Y básicamente fue sin disgusto y yo entiendo, pero tuvo que adecuarse a esa forma para que se pudiera dar la actividad bien y que todos entendieran el concepto principal. Otro de los proyectos que me gustó mucho aplicar y que lleva lenguajes y también artes, por así decirlo, es el de la obra de teatro. La obra de teatro consistía, o lo que tenían que hacer era básicamente inventar entre ellos en equipos una obra de teatro. Primero tenían que hacer el guión, que es donde viene la parte del lenguaje. Tenían que hacer el guión y para hacer el guión tenían que inventar ellos sus personajes, primero que nada, inventar la trama principal. Tenía que ver con algo que tuviera que ver con la discriminación o el bullying, o podían hacerlo de otro tema, pero el principal que se podía hacer era de ese, y luego empezar a escribir el guión. Para eso tuvimos que ver qué era un guión, qué era un diálogo, qué era una escenografía, todo eso para poder emplearlo y hacer el guión. Ya cuando tenían todo realizado, ahora sí tenemos que ver otras áreas de la obra, que era como por ejemplo leer los ensayos, los vestuarios, lo cual fue un área de oportunidad, ya que se batalló para, como tenían ese mismo día otra actividad en la escuela, no podían traer aparte ropa para realizar la obra, por lo que básicamente el vestuario se descartó y se dejó así con la ropa, el uniforme que tenían que llevar ese día. El proyecto me gustó mucho porque en general mis alumnos tienen una dificultad para presentarse ellos o exponer en frente. Les da mucho miedo, les da mucha pena, les da mucho... batallan mucho para expresarse. Entonces fue una actividad divertida porque lograron expresarse. Un área de oportunidad era que no manejaban bien sus tonos de voz al momento de pararse enfrente. Se escuchaba, por ejemplo, en las evidencias que vamos a ver, se escuchaba muy bajito la voz de los alumnos
y se escuchaba más el ruido de fondo que los alumnos porque hablan muy bajito, y aunque les repetía de que tenían que modular su voz, seguía igual, o sea, iba batallando, pero me gustó porque mínimo pudieron presentarse enfrente de sus compañeros, que es algo que siempre trato de poner en las actividades, pero muy pocas veces logro que se haga por lo mismo de que no quieren, les da pena y no logra hacerse como tiene que ser, pero esta vez podría decir que se lograron expresar un poquito más y eso me gustó mucho, la verdad. Ana se levantó y vio en las noticias que un meteorito iba a caer en 10 horas. El meteorito tenía 8 años. Ay, no, va a caer un meteorito, ¿qué voy a hacer? Tranquila, te voy a llevar a una zona segura. Oye, Spider-Man está ahí en meteorito. Ah, bueno. Hola chicos, hola, ¿qué hacen? ¿De qué? Están haciendo cosas. Adrián. ¿Segura? De la punta. Hablen más fuerte, acuérdense. Porque puedo. Quiero porque puedo. Pues sí puedo, porque nadie me lo explica. Pues porque puedo. A ver, ¿quién me lo explica? Lo que se logró recabar al final de todo fueron las áreas de oportunidad y los avances en los niños y en la docente o en la normalista. Las áreas de oportunidad en la normalista fueron varias. La modulación de la voz fue una de las principales, ya que yo tengo un tono de voz muy bajo y batallo mucho para alzar la voz, para llamar la atención, entonces es algo que tengo que cambiar. También el orden en el aula, también tengo que manejar eso, aprender mejores estrategias para mantener el orden. En los niños vi bastantes avances. Muchos avanzaron en el sentido de, primero que todo, como dije, el presentar ante un público o exponer ante un público. Aprendieron mejor a exponer, a perder un poco el miedo a pasar al frente.
Otra de las cosas en las que avanzaron fue en la participación. Antes eran muy poco participativos, ahora cada que pueden levantan la mano y participan y siempre tratan de dar su punto de vista de cualquier tema del que se está hablando. En la lectura y escritura la verdad avanzaron bastante, sobre todo en la lectura porque había bastantes alumnos que todavía leían por sílabas, que no completaban la palabra entera al momento de leer y leían sílaba por sílaba y ya no. Ahora sí leen la palabra completa. Cada palabra, las frases algunos todavía tienen como que un poquito de dificultades, pero la mayoría ya mínimo la palabra completa la pueden pronunciar y no ir sílaba por sílaba. En las operaciones, el único área de oportunidad todavía a donde batallan más es en las multiplicaciones. Todavía batallan mucho en eso, pero en general divisiones, suma, resta, todo lo demás lo manejan bien. Una de las cosas en las que yo siento que avancé como normalista es en la organización de las actividades. Como tal, el organizarme, el tener mis tiempos, antes era básicamente no podía, o sea, batallaba mucho o hacía mis tiempos y no los medía en base a lo que es el contexto de la hora, sino a lo que yo creía que iba a ser o como yo pensaba que iban a suceder las cosas sin tomar en cuenta si iba a haber un accidente o un incidente en general que me impidiera hacer las cosas como yo quería. Pero conforme fue pasando el tiempo fui dándome cuenta de cómo organizar mis tiempos y como que ver situaciones que podrían ocurrir en el transcurso de esas actividades que podrían incidir o hacer que tomen más tiempo o menos tiempo y ver cómo acomodar esos tiempos. Fue algo que me curé bastante, pero sí sigo teniendo muchas dificultades al momento de el orden en el aula. Y bueno, eso fue todo. En conclusión, sí se avanzaron varias cosas, varios aspectos importantes, pero también quedan bastantes áreas de oportunidad que conforme pase el tiempo se van a poder ir solucionando o dando solución a cada una de ellas. Bueno, hasta aquí el documental. Mi nombre es Silvia Alicia Delgado Bolaños. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos. Chao. Hola, me llamo Roberto Carlos Martínez Rodríguez, soy estudiante de la Escuela Normal Miguel F. Martínez de octavo semestre. Estoy cruzando ahorita mi servicio en la primaria Arturo B. de la Garza, el cual llevamos a cabo un proyecto muy especial llamado Periodimóvil Escolar, con el propósito de desarrollar la lectura crítica, la escritura y la comunicación con sentido. La estrategia que utilicé fue Alphabetistim, lo cual es una forma de alfabetización que conecta a la lectura y la escritura con otras áreas como es el arte, como es la ciencia y como es el pensamiento crítico, a través de experiencias prácticas y aprendizaje significativo. La problemática que identifiqué fue la desinformación y la poca comprensión de noticias reales. Durante estas 8 sesiones que se llevó a cabo el proyecto, los alumnos analizaron diferentes tipos de noticias, aprendieron a identificar sus partes, a redactar sus propias notas y a expresarse por escrito con una mayor claridad. Todo este trabajo culminó con un producto final llamado el Periodimóvil Escolar, lo cual es una exposición donde compartimos todas las noticias que hicimos con nuestra comunidad educativa. En estas entrevistas que realizamos a los niños, les preguntamos cuál había sido su experiencia, qué es lo que habían aprendido, si les gustó, cómo se sintieron, y he aquí algunas de ellas. Aprendí que información iba en un periódico, información relevante, cuáles eran las partes del periódico como título, nombre, autor, fecha, desarrollo, y que era información que hubiera pasado relevantemente, porque si esa información pasa, nos pueden demandar. Y lo que yo escribí en una noticia es sobre básquet, donde nuestra escuela ganaba una medalla y teníamos una
¿Le Y yo gustó le- compartir su noticia? Sí. Muy bien, ¿qué se sintió? La verdad me dio mucho gusto Muy bien, al compartir mi noticia con todos los demás. muy bien. ¿Qué aprendiste del proyecto? Sobre trabajar en equipo y sobre las partes de todo el periódico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo te sentiste con tu noticia al compartirla? Pues muy bien, lo hice bien. Muy bien. ¿De qué era tu noticia? Era del torneo de fútbol de que tuvimos este año o el otro año pasado, no sé cuándo era. Ok, muy bien. ¿Y ahora aprendiste a leer mejor las noticias? ¿Te sirvió o no te sirvió? Sí. ¿Sí te sirvió? Muy bien. ¿Qué más vimos del periódico? ¿Se acuerda? Sobre todas las partes que debe tener cada periódico, por ejemplo, el autor, la Muy bien. fecha Muy y bien. todo la información. Yo aprendí a leer las noticias, a entenderle más a las noticias, cómo escribir una noticia, qué partes llevan las noticias, cómo el título, si va grande o chiquito, las letras si van acomodadas o desacomodadas. Y ya. Imágenes. Muy bien. ¿Enseña su noticia? ¿Cómo Como se docente en sintió? formación pude observar avances importantes. Los alumnos comenzaron a expresarse con mayor claridad, se interesaron mucho por lo que ocurría a su alrededor y aprendieron a comunicarlo. El producto final no solo fue un cartel con notas, sino un espacio de expresión donde los estudiantes se sintieron reporteros, escritores y ciudadanos activos. El periodimóvil escolar fue visitado por docentes, la directora, compañeros, quienes valoraron mucho el esfuerzo y se interesaron muchísimo en estas noticias. Me quedó una frase que representa esta experiencia: educar es enseñar a leer el mundo, no solo las palabras, de Paulo Freire. Gracias por acompañarnos y espero les haya gustado. Al presente les muestro sobre mi proyecto de alfabetización de STEAM. Este es el proyecto Mi Revista de Divulgación Científica, que se presenta sobre hacer una revista de divulgación con los diferentes animales. En el libro solamente me daba a entender que teníamos que escoger un solo animal, pero hablando con la maestra tutora se pudo expandir y cada niño tenía su animal distinto. Presento el propósito, las instrucciones de la revista, lo que es cada parte. Y aquí tenemos el libro que tiene el índice, la introducción, los alimentos del animal. Incluso les dimos la creatividad para que ellos decidieran si querían poner juegos en su revista de divulgación científica, porque anteriormente se había visto un video de las partes de una revista y en esas partes solamente se veía que era opcional lo de poner juegos en una revista científica. Entonces para ello nosotros también hicimos lo mismo, que fue opcional. Algunos sí lo hicieron, otros no lo hicieron, y como podemos ver está todo bien organizado, pusieron imágenes, algunos las dibujaron, todos tenían su creatividad distinta, pero todos tenían ya un objetivo, que era demostrar la investigación de su animal. Se pudo descubrir que había animales extintos, se pudo descubrir que tenían otro tipo de nombre científico, a algunos les daba risa los nombres de los animales, pero si se dan cuenta en las imágenes, cada dibujo está muy bonito hecho, tienen diferentes creatividades. Algunos lo hicieron con foamy, otros lo hicieron con puro papel de color, otro puro papel blanco, otro de puros marcadores. Cada quien usó su creatividad a su manera. También se hicieron dibujos guiados y dibujos que ellos hicieron su creatividad. El problema es que por falta del tiempo, porque los niños tenían muchas actividades, casi no se comprometió mucho el hacer estos dibujos. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? Hacer el libro y la cartulina.
¿Qué aprendiste haciendo este proyecto? Sobre los animales que están en extinción y que los dejen en paz y así podemos tener más naturaleza. ¿Hubo algo que te pareció difícil? Encontrar información sobre el animal de mi libro de divulgación porque pues no había tanta información y pues se me complicó. ¿Cómo lo resolviste? Pues estuve busque y pues encontré uno que era de todo y ya después busqué la imagen y copié todo lo que venía. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar tu forma de pensar en este proyecto? Sobre cuidar más a los animales y encariñarnos mucho. ¿Qué aprendiste de los trabajos de tus compañeros? Sobre el mono araña de una amiga que pues muchas características, mucha información, todo súper padre y del mono araña nunca lo conocí. No, es muy raro. ¿No lo conocías? No lo conocía, sí. ¿Qué harías diferente la próxima vez en el trabajo? Poner más información, poner las características y decorarlo sobre el animal. ¿Qué fue para ti lo más importante de este proyecto? Pues aprender de un animal nuevo que no conocía y pues ya hacer más información y todo de la Vía Láctea. ¿Le contarías a tu familia sobre tu experiencia en este proyecto? Sí, sobre la importancia de los animales, la importancia de los animales en extinción. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? Lo de cómo investigamos sobre los animales, dónde viven y qué es lo que comen. ¿Y de qué tamaño son, verdad? ¿Ya? ¿Qué aprendiste haciendo este proyecto? Que hay algunos animales que están extintos y unos que no. Y que viven muy diferentes que de otros animales. ¿Hubo algo que te pareció difícil? No. ¿Cuál fue tu forma de pensar de este proyecto? Empecé a cuidar más a mi gato y tuve miedo de que se extinga. ¿Aprendiste algo de tus compañeros? Sí. ¿Qué aprendiste? Sobre los animales que se estaban extinguiendo por falta de cuidarlos y por no tener cuidado con los animales. ¿Qué cambiarías o mejorarías de tu trabajo de este proyecto? Agregaría mucha información y más imágenes y color. ¿Qué le contarías de tu experiencia a tu familia? Que los animales extintos son muy diferentes. Okay. ¿Qué es lo que más te gustó de este proyecto? Lo que me gustó es el librito que hicimos el librito y el dibujo que tuvimos que hacer en el librito. Nada más poquitito el dibujo. ¿Nomás se te dificultó eso? Poquito, no tanto. ¿Algo que le dirías a tus familiares sobre este proyecto? Que diferentes características a los demás animales. El siguiente proyecto era de los ecoladrillos. Los niños fueron a su sala de computación, investigaron sobre este tema y de ahí sacaban unas preguntas relacionadas con estos ecoladrillos. Este proyecto fue muy entretenido. Los niños empezaron a debatir de una manera muy espontánea, empezaron a checarse de qué se trataba. Empezaron a hacer sus cartulinas con esta información que habían investigado
y en el libro de proyectos había muchas lecturas. Ellos empezaron a hacer su lectura comprensiva relacionada con estos temas. También se empezaron a hacer los ecoladrillos. Se contaban al día cada comida, o mejor dicho, envoltoria de comida chatarra, para colocarlos adentro de los ecoladrillos y darnos una realmente estadística más o menos sobre lo que se genera de basura al día. Si se ven las imágenes, los ecoladrillos ya estaban hechos, algunos se fueron desde casa y otros los hicimos en el salón. Estas imágenes muestran cómo quedó el jardín hechas de puros ecoladrillos. Las semillas las trajimos las maestras y algunas los alumnos. Así quedó el jardín de ecoladrillos. Y aquí los niños están exponiendo sobre los ecoladrillos a diferentes salones para que se divulgue lo que investigaron sobre este proyecto. Vamos a hablar de las PCR. Reutilizar se refiere a dar una segunda vida a los objetos. Para hacer un ecoladrillo se necesita una botella de 2 litros de pasta limpia y los residuos de plástico limpios. Metemos los residuos de plástico a la botella, con un palito le hacemos presión y luego para verificar que esté bien, la aplastamos. Si es fácil de aplastar es porque le falta. Si no se puede aplastar mucho es porque ya está bien. Y los ladrillos pueden durar de 300 años a 500 años. ¿Qué es lo que más les gustó de este proyecto? Que podemos hacer con las botellas reciclaje para ayudar al ambiente y que sea mejor, que haya menos basura. Okay. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gustó de este proyecto? Me gustó más porque podemos reciclar y con los desechos de basura o de envolturas podemos construir casas, casas de perro, y etcétera. ¿Qué fue lo que aprendiste en este proyecto? Aprendí que podemos reutilizar todas las cosas como envolturas, botellas para hacer ecoladrillos y cuidar el medio ambiente. ¿Y tú qué aprendiste de este proyecto? De que sirve mucho y sirve para que siga viviendo los animales y no se atraganten por la basura los peces o al otro animal. ¿Fue más difícil de este proyecto? En que poniera la basura en el bote. ¿Y a ti? Lo más difícil que se me hizo fue poner los desechos en la botella. Ok. ¿Cambió algo su forma de pensar con este proyecto? Sí, porque yo no tenía pensado que íbamos a hacer jardines con residuos o jardines para proteger a las plantas. ¿Y a ti? Yo no sabía de que se podía hacer, que se podía reutilizar las botellas y no sabía de que se le podía hacer eso para construir casas. ¿Le contarían esto a sus familias? Sí, ¿Por qué? Porque pues, para que cuiden igual el medio ambiente y que reutilicen las botellas para utilizarlas otra vez y utilizarlas para los animales o algo así. Okay. ¿Y a ti? Sí les contaría porque así no tirarían las botellas o las envolturas de papitas para que ellos creen sus jardines, casitas para perros o etcétera.
Con esa dificultad que tuviste haciendo esa actividad, ¿cómo lo resolviste? Con un palo metiéndole y recostándole. ¿Y tú? Con un palo y con envolturas de papitas o aluminio los iba cortando hasta que la botella quedara dura. Con esto se puede concluir en la manera de que la escritura de los niños en los dos proyectos escribían con una manera ortográfica muy mala. Los niños, aunque realmente no se les pudo tomar las fotografías en las libretas, se les pudo identificar que los niños realmente sí saben escribir, sí saben leer, solamente que les falta un poco de comprensión. Claro que la mayoría se les dificulta, pero a algunos se les ha notado que es porque no quieren leer, no es porque no puedan, y eso se complica a la manera de trabajar por la falta de ayuda en casa, donde las escrituras que yo veo que cuando yo les indico que voy a checar la letra, ellos escriben muy bonito. Cuando se me pasa no decirlo, los niños escriben de una manera ortográfica muy mala y de manera que no se le entiende lo que están escribiendo los niños. A continuación, les enseñaré los audios de unos niños que me concluyeron unas preguntas sobre estos dos proyectos. Cómo lo sintieron, si les gustó, qué aprendieron, cómo fue su forma de pensar con estos proyectos. Nosotros tenemos aquí cerca un río y un puente también, pero de este lado hace falta otro puente, que es donde vienen más las personitas. No sé si sepa dónde. ¿Usted considera que hace falta la construcción del puente aquí a la comunidad? Sí, yo digo que sí hace mucha falta porque porque sí, a veces sí algunos puentes, algunas cosas se rompen y puede ser que algo otro se caigan y es más seguro. Cartón, madera, pegamento y pintura. Pues se fue cartón y pintura y ya. Ok, pero ¿fue complicado? ¿Fue fácil? Complicado. ¿Por qué fue complicado? Porque se estaba difícil. El pensar en cómo lo iba a elaborar. Sí, es que pensé mucho en no, porque no había pensado en hacer nada. Pero como ya pensé, ya pude hacerlo. Okay. Que lo hicimos muy rápido, que teníamos mucha ayuda para cuando le salga algo mal. Lo hicimos rápido. ¿No las roquitas? Las roquitas. Porque esas roquitas presentaban las cosas
En el libro de proyectos escolares se podrían encontrar diferentes situaciones que planteaban la necesidad de un puente en la comunidad. En la página 142 del tema Cómo construir un puente se ubicaba un texto donde una niña quería cruzar una zanja. Dentro del aula de primer grado se mencionó que en lugar de una zanja sea un río, ya que a nuestro alrededor se ubicaba un río, el cual cuando llovía provocaba algunas inundaciones. El campo formativo es ética, naturaleza y sociedades. Una de las actividades a trabajar fue que los alumnos realizaran un dibujo de algo que lo representara y ese sería su símbolo. Al terminar la actividad lo expusieron a sus compañeros. Y eso también les ayudó para saber cuáles son sus gustos y saber qué los podría representar. De tarea también se les encargó lo que es buscar símbolos de aquí de México y de Nuevo León. Para finalizar el proyecto, los alumnos realizaron un álbum donde pusieron todos los símbolos que han investigado durante todo el proceso y los expusieron con sus compañeros. Este proyecto se utilizó los dibujos guiados en la actividad que se les pidió investigar un símbolo y en el dibujo libre en la actividad en que ellos eligieron algo que les representara para que fuera su símbolo. En conclusión, este proyecto permitió que los alumnos comprendieran el significado de un símbolo y reconocieran que cualquier elemento con el que se sintieran identificados o que les guste puede convertirse en un símbolo personal que los represente. Esta experiencia fortaleció su capacidad de expresión y su sentido de identidad. Se les hizo una encuesta a los alumnos con preguntas guiadas acerca de su experiencia en el proyecto. ¿Cómo te sentiste cuando terminamos el proyecto? Pues sentí alegría, muy bien y feliz. Emoción, felicidad, alegría. ¿Te gustaría participar en algo parecido? Sí, porque estuvo muy padre. Porque pueden volver a hacer actividades mejores. Sí. ¿Por qué? Porque se me hizo algo muy bonito. Porque pues me pareció muy bonita la experiencia. ¿Le contarías a tu familia sobre esta experiencia? Que es una experiencia muy bonita. Sí. 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 ¿Cómo es trabajar con tus compañeros? Muy bien, y pues yo los ayudé en todo lo que necesitaban. Pues muy bien porque siempre convivimos. Que sí ayudan, que son buenos en ayudar. Cuando trabajas en equipo, ¿qué haces tú para ayudar? Doy opiniones. Doy ideas. Empiezo a empezar. Pues ver qué les falta o así. ¿Qué harías de diferente la próxima vez que trabajes en equipo? Cada uno haga su parte del trabajo. Que nos organicemos mejor porque estuvo un poco revuelto. Organizarnos más. Organizarnos mejor.